Rodrigo Hernández no siempre había sido un millonario. Su historia comenzaba en un pequeño pueblo de Jalisco, donde creció en una humilde casa de adobe, rodeado de campos de agave y sueños aparentemente inalcanzables. Su padre, Javier Hernández, era un trabajador incansable que cortaba agave desde el amanecer hasta el atardecer. Su madre, María Guadalupe, cosía vestidos tradicionales para complementar los ingresos familiares. Cada peso era una batalla, cada centavo un tesoro. Desde niño, Rodrigo observaba la lucha constante de sus padres. Mientras otros niños jugaban despreocupadamente, él ayudaba en casa, aprendiendo el valor del trabajo duro y la perseverancia. La escuela era su única ventana hacia un mundo diferente. Rodrigo era un estudiante brillante, devorando libros como si fueran su único alimento. Sus maestros reconocían su potencial extraordinario. Don Miguel, su profesor de matemáticas, fue quien primero le habló del poder del conocimiento y la innovación. El conocimiento es la única herencia que nadie puede quitarte, le decía don Miguel, sus ojos brillando con sabiduría. A los 16 años, Rodrigo obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un momento de celebración y esperanza para su familia. María Guadalupe lloró de emoción, mientras Javier lo abrazaba con orgullo contenido. La Ciudad de México era un mundo completamente diferente. Rodrigo vivía en una pequeña habitación prestada, estudiando día y noche. Trabajaba medio tiempo en una cafetería, vendía apuntes y daba clases particulares para sobrevivir. Su carrera de administración de empresas no era solo un camino académico, era su boleto para transformar la realidad de su familia. El primer gran desafío llegó durante su tercer año. Un proyecto de emprendimiento que desarrolló en la universidad llamó la atención de un inversionista local. Su idea revolucionaria sobre optimización de cadenas de suministro era brillante y disruptiva. Con 500 pesos prestados de su madre y un préstamo de 5,000 pesos de un tío, Rodrigo fundó su primera empresa. No era más que una oficina pequeña, con una computadora prestada y una voluntad inquebrantable. Los primeros años fueron duros. Noches sin dormir, proyectos que no salían, clientes que lo rechazaban. Pero Rodrigo nunca se rindió. Cada rechazo era una lección, cada fracaso un trampolín hacia el éxito. Su primer gran contrato llegó de manera inesperada. Una empresa de telecomunicaciones necesitaba reorganizar completamente su sistema logístico. Rodrigo presentó un proyecto tan detallado y innovador que literalmente dejó al comité directivo sin palabras. El éxito fue inmediato. Su empresa comenzó a crecer exponencialmente. En 5 años, pasó de ser un emprendedor solitario a dirigir una de las consultorías más importantes de México. Pero Rodrigo nunca olvidó sus raíces. Cada peso que ganaba era un homenaje al sacrificio de sus padres. Compró una casa para ellos, les dio una vida digna y siguió trabajando con la misma pasión de cuando vendía apuntes en la universidad. El Hotel Diamante Dorado no fue más que la culminación de un sueño. Un símbolo de que con trabajo, inteligencia y perseverancia, cualquier persona puede transformar su realidad. La idea había germinado en la mente de Rodrigo durante meses. No era un capricho pasajero, sino una reflexión profunda sobre la desigualdad y la invisibilidad social que había observado a lo largo de su exitosa carrera. Sus viajes por todo México le habían mostrado una realidad cruda, la distancia abismal entre los privilegiados y aquellos que luchaban por sobrevivir cada día. El Hotel Diamante Dorado, su mayor logro empresarial, se había convertido paradójicamente en un símbolo de ese mismo distanciamiento social. Una noche, después de una cena de negocios en el hotel, Rodrigo observó cómo los empleados trataban a un repartidor que había entrado accidentalmente. La mirada de desprecio, el tono cortante, la inmediata expulsión. Ese momento fue el detonante. ¿Realmente conocemos la vida del otro?, se preguntó esa noche, mirando por la ventana de su lujosa suite. Consultó con Elena Ramírez, una reconocida psicóloga social y amiga cercana. Ella entendió inmediatamente la profundidad de su experimento. ¿Quieres experimentar la invisibilidad?, le dijo Elena, ser uno de esos rostros que la sociedad prefiere no ver. El plan fue meticulosamente preparado. Rodrigo se sometería a una transformación radical. Dejó crecer su barba, consiguió ropa vieja y gastada. Estudió el lenguaje corporal de personas en situación de calle, practicó su postura, su mirada. Su equipo más cercano conocía el proyecto. Sería un experimento controlado, pero real. Nadie más podía saber su verdadera identidad. La preparación psicológica fue intensa.
Rodrigo sabía que se enfrentaría no solo a la indiferencia, sino posiblemente al rechazo más cruel. Había estudiado informes sobre discriminación, había leído decenas de testimonios de personas invisibilizadas. No será un documental, le explicó a Elena, será una experiencia para comprender verdaderamente la dignidad humana. Los días previos al experimento fueron de profunda reflexión. Rodrigo revisó sus privilegios, su historia, cada oportunidad que había tenido. Recordó a su padre cortando agave, a su madre cosiendo vestidos, su lucha para salir adelante. La mañana elegida era perfecta. Un día gris de octubre, con una ligera llovizna que aumentaba la sensación de soledad en las calles de Ciudad de México. Su transformación era impecable. Nadie podría reconocer al millonario Rodrigo Hernández en aquel hombre demacrado, con ropa raída y mirada perdida. El objetivo era simple pero profundo, experimentar la realidad desde otra perspectiva. No buscaba una nota periodística, sino una comprensión genuina del dolor social. Elena lo acompañaría discretamente, documentando la experiencia, pero sin intervenir. Sería una observadora silenciosa de este viaje transformador. Rodrigo sabía que se arriesgaba. Podría ser rechazado, ignorado, posiblemente hasta agredido verbalmente. Pero su convicción era más fuerte que cualquier temor. La verdadera riqueza no está en los billetes, le había dicho una vez su padre, sino en la capacidad de entender al otro. Esa frase resonaba en su mente mientras se preparaba para su experimento social más desafiante. El amanecer de Ciudad de México pintaba un lienzo gris sobre las calles bulliciosas. Rodrigo, convertido en un mendigo anónimo, se situó estratégicamente frente al Hotel Diamante Dorado, su propio imperio económico. La transformación era impecable. Sus manos, antes suaves de ejecutivo, ahora mostraban una textura áspera y agrietada. La ropa raída, cuidadosamente seleccionada, contaba una historia de abandono y lucha. Elena lo observaba discretamente desde una distancia prudencial, documentando cada detalle del experimento social. Su mirada profesional de psicóloga registraba cada reacción, cada gesto. Los primeros minutos fueron de absoluta invisibilidad. Las personas pasaban como si fuera un objeto más en la acera. Ejecutivos con trajes caros, turistas con maletas de lujo, empleados del hotel, todos lo ignoraban completamente. Rodrigo sintió un escalofrío interno. No era el rechazo lo que lo impactaba, sino la total ausencia de reconocimiento humano. Era como si literalmente no existiera. Un grupo de escolares pasó. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con una mezcla de miedo y desprecio. Una niña pequeña fue jalada rápidamente por su madre, quien le susurraba, «No mires». El frío de la mañana se intensificaba. Rodrigo recordó las palabras de su madre, «La dignidad no depende de la ropa que uses, sino del corazón que llevas dentro». Los empleados del hotel comenzaron a circular. Carlos, el gerente de recepción, lo observó con una mirada de disgusto. Su primer impulso fue llamar a seguridad. «Señor, no puede estar aquí», dijo con tono cortante. Rodrigo levantó la mirada, simulando vulnerabilidad. Su actuación era perfecta, un hombre roto, sin esperanzas, pidiendo algo más que dinero, reconocimiento. El rechazo fue inmediato. Carlos lo empujó suavemente, intentando alejarlo de la entrada principal del hotel. Otros empleados lo miraban con una mezcla de incomodidad y desprecio. En ese momento, Rodrigo comprendió algo profundo: la invisibilidad social no era solo no ser visto, era ser activamente rechazado. Una ejecutiva pasó, sosteniendo su bolso con fuerza. Su mirada lo atravesó como si fuera transparente. No era miedo lo que mostraba, sino un desprecio absoluto. Elena tomaba notas mentalmente. Cada reacción era un dato, cada mirada un testimonio de la desigualdad social. El hambre comenzó a manifestarse. Rodrigo no había comido desde la noche anterior. Su plan contemplaba experimentar la realidad completa de alguien en situación de calle. Un vendedor ambulante de tamales pasó cerca. El aroma era tentador, pero Rodrigo se mantuvo inmóvil. No quería romper el protocolo de su experimento. Las horas pasaban lentamente. La gente seguía su ritmo frenético, completamente ajena a su existencia. Ejecutivos discutiendo millonarios contratos, turistas fotografiando la ciudad, trabajadores cumpliendo sus rutinas. Y él, en medio de todo, era simplemente invisible. Un momento de reflexión lo invadió. ¿Cuántas veces él mismo había pasado de largo ante alguien en situación vulnerable?
¿Cuántas veces había sido parte de ese sistema que ignora? La ciudad seguía su ritmo implacable. Rodrigo era solo una sombra en medio del bullicio. El sol comenzaba a declinar cuando doña Carmen García, una señora de 72 años, caminaba lentamente por la acera del Hotel Diamante Dorado. Su paso era pausado, su mirada cargada de años de experiencia y sabiduría. Rodrigo la observó. Había algo diferente en ella. No pasó de largo como los demás. Su mirada era distinta, más profunda, más humana. Doña Carmen se detuvo. No por lástima, sino por una conexión inexplicable. Sus ojos, marcados por arrugas de vida, detectaron algo especial en aquel hombre aparentemente desolado. ¿Estás bien, hijo?, preguntó con una voz suave pero firme. La pregunta resonó en el corazón de Rodrigo. No era compasión barata, era genuina preocupación humana. Recordó entonces la historia de su abuela Guadalupe. Una mujer que había criado a 7 hijos sola, trabajando desde el amanecer hasta la noche, cosiendo vestidos, vendiendo tamales. Ella le había enseñado que la dignidad no se mide por la ropa que se usa, sino por el valor interno de cada persona. Doña Carmen sacó de su bolso un pequeño paquete. No era una limosna, era un gesto de humanidad. Toma, hijo. Mis manos han preparado estos tamales esta mañana, dijo, ofreciéndole el envoltorio. En ese momento, Rodrigo comprendió el verdadero significado de su experimento. No se trataba de exponer la crueldad, sino de revelar la compasión que existe en algunos corazones. La señora se sentó a su lado. No importaban los años, no importaba la diferencia social. En ese momento, eran simplemente dos seres humanos compartiendo un espacio. La vida es un camino difícil, comenzó doña Carmen, yo también he conocido la soledad y el abandono. Le contó su historia. Cómo había perdido a su esposo joven, cómo había criado a sus hijos trabajando como cocinera, cómo había sobrevivido a la adversidad con dignidad y amor. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Rodrigo. Cada recuerdo era una lección de resiliencia, cada anécdota un testimonio de esperanza. Los jóvenes de hoy han olvidado el valor del respeto, reflexionó ella, corriendo tras el dinero, olvidando lo que realmente importa. Sin saberlo, doña Carmen estaba desarmando todos los prejuicios de Rodrigo. No era una mirada de lástima, era una mirada de reconocimiento humano. El frío de la tarde se intensificaba. Ella se quitó su propio chal y lo cubrió suavemente. Toma, hijo. No vaya a enfermarse, dijo con maternal cariño. En ese momento, Elena observaba la escena conmovida. El verdadero rostro de la compasión no estaba en los jóvenes ejecutivos, sino en aquella señora que había vivido lo suficiente para entender el valor real de la humanidad. La noche caía sobre Ciudad de México cuando Elena decidió intervenir. No podía permanecer más tiempo como simple observadora. Algo en la historia de Rodrigo le exigía una acción más directa. Se acercó lentamente, con la discreción que la caracterizaba. Doña Carmen seguía conversando con Rodrigo, compartiendo historias de vida, ajenos al experimento social que se desarrollaba. Señora, interrumpió Elena suavemente, ¿le importaría acompañarme un momento? Doña Carmen la miró con curiosidad. Su mirada era la de alguien que ha visto la vida pasar, que no se sorprende fácilmente. ¿Qué desea, jovencita?, respondió con una mezcla de cautela y amabilidad. Elena desplegó su credencial de periodista. Explicó brevemente el experimento social, la investigación sobre invisibilidad social que estaban realizando. Para sorpresa de Rodrigo, doña Carmen no se mostró sorprendida. Su reacción fue serena, casi esperada. Siempre supe que había algo diferente en este joven, comentó, mirando a Rodrigo con una sonrisa sabia. En ese momento, comenzó la verdadera transformación. Elena propuso documentar la historia, no como un reportaje sensacionalista, sino como un testimonio de humanidad. Rodrigo sintió que su experimento había trascendido su propósito original. Ya no era solo una investigación social, era un encuentro de almas. Doña Carmen compartió historias de su vida. Habló de la México que había conocido, de las desigualdades que había presenciado, de cómo la compasión era el único camino para transformar la sociedad. El dinero viene y va, dijo con sabiduría, pero la dignidad humana es eternal. Sus palabras resonaban con una profundidad que iba más allá de cualquier análisis sociológico. Era la voz de la experiencia, el testimonio de quien ha navegado la vida con gracia y resiliencia. Elena tomaba notas,
consciente de que estaba capturando algo más que una simple historia. Era un momento de conexión humana pura. Rodrigo permanecía en silencio, absorto en cada palabra. Su experimento había dejado de ser una investigación para convertirse en un viaje de autodescubrimiento. ¿Saben?, continuó doña Carmen, la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en los corazones que somos capaces de tocar. El lugar donde estaban sentados ya no era una acera fría. Se había transformado en un espacio de reflexión, de encuentro entre generaciones, de comprensión mutua. La noche avanzaba. Las luces del Hotel Diamante Dorado brillaban a lo lejos, testigos silenciosos de esta escena extraordinaria. El amanecer pintaba la ciudad con tonos suaves de rosa y naranja. Rodrigo, Elena y doña Carmen seguían conversando, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento de conexión humana profunda. Las primeras lágrimas comenzaron a brotar silenciosamente. No eran de tristeza, sino de una emoción más compleja, comprensión, redención, esperanza. Toda mi vida construí imperios, comenzó Rodrigo, su voz quebrantándose, pero nunca había construido puentes entre las personas. Doña Carmen tomó su mano. Un gesto simple que decía más que 1000 palabras. No era una caricia de lástima, era un contacto de reconocimiento humano. Elena observaba, sabiendo que estaba presenciando algo más que una historia. Era un momento de transformación social. La verdadera revolución, dijo doña Carmen, no viene de los poderosos. Viene de los corazones capaces de ver más allá de las apariencias. Rodrigo comprendió entonces el verdadero significado de su experimento. No se trataba de exponer la crueldad social, sino de revelar la capacidad de compasión que existe en cada ser humano. Un plan comenzó a formarse. No sería otra fundación más. Sería un movimiento de reconexión humana. Vamos a crear algo diferente, le dijo a Elena, un espacio donde la dignidad sea el centro. El proyecto tomaría forma en los siguientes meses. Un centro comunitario que no ofrecería limosnas, sino oportunidades reales. Capacitación, educación, recuperación de la dignidad. Doña Carmen sería la mentora espiritual. Su sabiduría guiaría el proyecto. Elena aportaría su mirada periodística. Rodrigo, sus recursos y su nueva perspectiva. Las lágrimas de Rodrigo ya no eran de dolor, sino de esperanza. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en vidas transformadas. Gracias, le dijo a doña Carmen, por mostrarme el camino. Ella sonrió. Una sonrisa que contenía décadas de sabiduría, de lucha, de amor. El Hotel Diamante Dorado, que había sido testigo de su transformación, ya no representaba solo lujo. Ahora era un símbolo de posibilidad de cambio. Comparte esta historia que demuestra que la compasión puede transformar vidas. Suscríbete a nuestro canal, dale like y sé parte del cambio. Recuerda, cada historia importa, cada persona merece ser vista.